¿Qué hacer si alguien de mi familia es diagnosticado y debe hacer cuarentena? Aísla al paciente en una habitación individual y bien ventilada. Utiliza la mascarilla en todo momento. Mantén la distancia de 1 metro. No compartas platos y utensilios de aseo. No permitas la entrada de visitantes. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Semanario Local presenta Contingencias, un debate local con mirada nacional, con la conducción de Claudio Ojeda, una producción independiente de Semanario Local. Hola, ¿qué tal? Tenga usted un buen tiempo de pasar frente a las redes sociales compartiendo información, noticias, análisis, entrevistas con distintos personajes del quehacer regional. A través de Contingencia, un programa de Semanario Local financiado por el gobierno regional a través de los fondos de medios de comunicación social, queremos llegar a usted con una alternativa distinta y que le permita conocer detalles de lo que ocurre con una mirada un poco más crítica, un poco más abierta, un poco más informativa. No con una informativa muy escuálida o muy simple, sino algo un poco más complejo. Complejo como es el trabajo que ha venido realizando durante bastante tiempo con nosotros, entre muchos otros medios, un consultor, asesor y destacado académico como es don Guido Asensio, quien está con nosotros hoy día y con quien vamos a conversar en este minuto, a quien también le damos nosotros la más cordial bienvenida. Don Guido, ¿cómo está usted? Y un gusto tenerlo con nosotros. Muy bien, estimado, muchas gracias por el espacio y bien, siempre con harta actividad relacionada sobre todo con temas de publicaciones. Básicamente eso es lo que he estado realizando últimamente, así que no he parado hace algunos años, ¿cierto? Y eso ha sido, de a poco se ha ido canalizando en algunos medios y también en algunas instituciones públicas, que es lo importante. Realmente uno escribe para que lo lean, obviamente, y de a poco se ha ido leyendo lo que el argumento siempre ha sido, no ha cambiado, un argumento ya de más o menos 10 años de escritura. Así que, por lo menos, eso es importante, ha llegado. Es importante que nosotros ilustremos a la comunidad con respecto a quién es Guido Asensio. Yo tomo la licencia de decir que usted es un académico vinculado a la Universidad de los Lagos, es estudiante de un doctorado, me queda el recuerdo de aquello, y un columnista contumaz que ha aparecido en varios medios también, no solamente medios locales, sino que también nacionales y algunos medios internacionales. De hecho, nosotros hicimos una nota o publicamos una nota en torno a un medio internacional que le había dado amplia cobertura a su forma de enfrentar el enfoque económico en tiempos de pandemia. ¿Es así? Efectivamente, al principio esto fue como en marzo por ahí. Sí, recientemente, y justamente lo que estaban trabajando ellos era de cómo traducir los complejos a lo simple. Y un poco eso es lo que he estado tratando siempre de poder dilucidar de repente algunos temas que son complejos de hartos escritores o de varios libros y de varias teorías tal vez, y tratar de escribirlo en una o dos carillas. Uh-huh. Es difícil realmente, pero yo creo en el poder de la democratización de la información. Y en la síntesis de la información, Napoleón decía que un buen plan se escribía solamente en media página. Correcto. Don Guido, usted iba escribiendo columnas básicamente en el área de la economía. Sí, básicamente desarrollo económico local, más que economía, gran economía, sino que desarrollo económico local. Esa ha sido mi línea de trabajo y como decía, hoy en día me interesa bastante poder ir colocando estos temas porque desde un tiempo atrás obviamente me di cuenta de la importancia que tiene el desarrollo, más que el crecimiento, el desarrollo desde adentro. Un poco el trabajo que he ido haciendo sistemáticamente ha sido poder recopilar cuáles son las buenas experiencias que han tenido otros países y eso cómo se pueden aplicar a nuestras ciudades. Yo no hablo de
Harvard, ni hablo de Silicon Valley, de las fórmulas mágicas que existen en otros países, porque efectivamente son buenas fórmulas y todo, pero y que en la escuela de negocios se enseñan todo eso, ese tipo de cosas, pero no se enseña lo que pasa en el lugar. Y eso es lo que me interesa a mí. Lo que pasa en el lugar es lo que se puede replicar, y por eso dentro de la línea de argumentación siempre estoy del lado de la descentralización más que de la desconcentración de lo que existe hoy en día. He trabajado esa línea bastante. Ahora, eso también implica que aplicar la teoría o darle a la teoría una mirada más local, más territorial. Porque no es lo mismo, por ejemplo, y se ha hecho mucho una comparación en tiempo de pandemia, a comparar lo que ocurre en China o cómo allá se logra controlar la pandemia y lo que ocurre en Chile cuando la realidad social y las características como ciudadanía son notablemente distintas, por lo tanto no se pueden aplicar las mismas recetas. Correcto, o sea, hay que ver, yo siempre digo, hay que ver otros lados, y en el mundo de los negocios eso se le llama el benchmarking, copiar, pero no cortar y pegar. Uno puede ver, nadie inventa la rueda, y eso está claro, pero sí puede ver y no cortar y pegar, porque eso es lo que muchas veces se intenta. Dice, pero es que Suecia tiene un modelo distinto, por ejemplo. He escuchado gente decir, oye, es que en Europa hay lugares tienen modelos muy distintos. Entonces yo creo que lo que hay que ir haciendo es preguntar, primero conociendo a su gente. Quien no conoce a los que viven con uno, obviamente no conoce los problemas reales. Tener el termómetro de la idiosincrasia local. Correcto, hay que estar medido en qué es lo que dice la gente, qué es lo que respira la gente, qué es lo que siente la gente. Obviamente yo no me voy a colocar en el lugar muchas veces de toda la gente, porque obviamente no lo alcanzaría. Yo hago la diferencia entre la vivencia y la experiencia, tomando un poco desde la filosofía, ¿cierto?, de la separación que se hace, y eso es justamente importante porque lo que dices tú, cuando tú tomas una decisión en una organización, en una institución pública, en una institución privada, en el lugar donde tomes la decisión, y si tú conoces a las personas que están influyendo o a quién le va a influir, obviamente que va a ser una decisión que te va a sentir, porque muchas veces gracias a esa decisión las personas que están a tu lado se van a ver afectadas. Ya, y un poco ahí tomo en cuenta lo que hace toda causa, cierto, tiene efecto, pero también considero que hay algunas causas que simplemente no tienen efecto. Y ahí cito a Carl Jung, ¿cierto?, un filósofo, o sea, un psicoanalista. Pero eso, o sea, conocer a las personas, conocer a la gente. Pues. Si tú no conoces a quienes vas a dirigir muchas veces, o a quienes vas a influir, simplemente yo creo que la gente no está en condiciones de tomar decisiones. Eso es lo fundamental. En el sentido de la economía. Ahora, eso es aplicable a todas las áreas de la vida, porque hoy día la economía debiera ser la ciencia que gobierna un poco la vida, cuando hoy día existen grandes necesidades que satisfacer y que cubrir, y no existen fórmulas sociales para eso, sino que son fórmulas matemáticas basadas justamente en principios económicos. Claro, lo que pasa es que uno de los grandes problemas que existe es que la ciencia económica siempre se asocia a números, a estadísticas, y uno ve en el diario, incluso la confusión que tienen los diarios, el diario nacional, uno ve, yo quiero ver economía, y lo único que veo es cuando hay números. Exacto. Economía, la ciencia económica viene de las ciencias sociales. Cuando tú reconoces que la economía como ciencia viene de una ciencia más grande que es la ciencia social, te cambia todo el paradigma, porque obviamente lo que está en el centro son los grupos de personas, la sociedad. Y la palabra oikos significa casa, la casa. Y la anomía es la casa chica. Y tiene el mismo origen de la palabra ecología, oikos. El oikos, la casa, y la logía, la casa grande. Uh-huh. Cuando tú tienes conciencia de que la economía y la ecología no pueden coexistir una sin la otra, obviamente que se te abre el espectro de todo lo que tú estás pensando. ¿Ya? Y la ciencia económica, lamentablemente, en la mayoría de sus casos, ¿cierto?, lo que se ha tratado de estudiar y de poder replicar justamente ha sido un modelo, ¿ya? Un modelo que obviamente replica las formas de que la economía solamente está relacionada con obtener ganancias, que está por el lado del crecimiento.
Yo no digo que no haya crecimiento, sino que tiene que haber crecimiento más desarrollo, y el desarrollo es mucho más amplio. El crecimiento tiene límite, el desarrollo no. Bueno, eso es parte del equilibrio. Entonces, lo que ocurre es que uno desde la teoría o desde el análisis o desde la conversación, uno piensa que nosotros desarrollamos modelos económicos que son equilibrados y que van a buscar una alternativa de desarrollo a la par con otras alternativas, no solamente desarrollo material, sino otro tipo de alternativas, un desarrollo espiritual, un desarrollo personal, un desarrollo psicológico, y los más puristas se quedan solamente con el tema económico, olvidando las otras áreas de desarrollo que terminan generando los problemas sociales que hoy día nos destacan como país. Desarrollo mucho más amplio. Y ahí te voy a colocar un ejemplo en términos de crecimiento y desarrollo. Crecimiento tiene límites, desarrollo no tiene límites. Si nosotros lo llamamos a una persona, la persona crece hasta más o menos los 21 años, ¿cierto? Ese es más o menos el promedio, y tiene límites, porque tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la forma, ¿cierto? De la forma de la persona. En la economía pasa lo mismo. La economía tiene límites. China, yo coloco siempre el ejemplo, China tuvo que ahogarse en su propia bruma, ¿cierto? En su propia contaminación para decir que tuvo que decrecer. Después de haber crecido por 10 años aproximadamente al 10% de su economía. Creció. Coloquemos empresa por todos lados. ¿Y después qué pasó? O sea, industria. Oye, es maravilloso el país, y yo te lo cuento porque igual me tocó estudiar en ese país. Bonito, maravilloso, pero si tú no puedes apreciar, respirar bien, todo lo otro se va a las bailas. Bueno, y eso ha hecho que la arquitectura en China ocupe todos aquellos espacios que sean sembrables o plantables, entre ellos los techos de los edificios, las terrazas, los huertos verticales. Hoy día publicamos una nota con respecto a huertos verticales. Los huertos verticales en China ya son una realidad hace bastante tiempo, pero con pasto y con naturaleza que permita mejorar la calidad del aire. Claro. Y el otro ejemplo, el desarrollo no tiene límite. Una persona se desarrolla, puede tener 90 y tantos años, 100 años, hoy día hay gente que llega a 100 años y puede comenzar a estudiar. Y no hay ningún problema. De hecho, justamente hay la propiedad intelectual y el tema con el alma y el espíritu. Y eso es mucho más amplio. Ahora, en el mundo académico existe conciencia de esto. El problema está en el mundo político, donde no existe conciencia de esto. Y en el mundo electoral o el ciudadano que vota, que ni siquiera sabe exigir esto. Yo creo que el mundo político y el ciudadano, yo no sé si sería de que la conciencia no la tiene el mundo político. Yo creo que básicamente tiene que ver con no con esto de que no tienen conciencia, sino que simplemente que muchas veces a algunos no les interesa. Ahora, una de las cosas que he aprendido igual con este tipo de análisis es de que uno obviamente no puede generalizar. Personas que están preocupadas de temas específicos, políticos que están preocupados, ¿cierto? Pero lo que yo digo es que muchas veces los intereses están en este momento los intereses están más basados en la cantidad de personas que voy a llegar con la toma de decisiones, porque a esas personas que voy a llegar se van a traducir en votos. Ese es el interés muchas veces para la toma de decisiones en el ámbito político. Y una política pública la política pública debe pensar en obviamente las personas que va a inferir en la causa y efecto que va a tener, ¿cierto? Pero aparte de eso, en mejorar las condiciones del buen vivir de las personas. Y yo siempre hablo del buen vivir y no de la calidad de vida. La calidad de vida está muy estropeada por la ciencia económica, básicamente, porque calidad de vida muchas veces se asocia al materialismo. Y no, el materialismo, el racionalismo ha sido demasiado, la lógica ha siempre estado por sobre la metafísica, ¿ya? Y yo creo que justamente tiene que haber de los dos. O sea, la lógica no puede sobrevivir si es que no existen creencias de lugares, por ejemplo. Son tremendamente importantes conocer, por ejemplo, hoy día en los temas que están en el tema mapuche, ¿cierto? Que a muchos les da miedo de repente hablar de eso. Yo no me da miedo por un tema justamente que he profundizado. Yo hablo del tema y no del conflicto, y te saco al tiro ese hace la diferencia, marcar la diferencia, claro. El lenguaje va construyendo realidad en la forma como lo vas diciendo.
Entonces, esos temas, cuando uno los quiere colocar, una de las cosas, y uno de los autores que más he leído, que es Edgar Morin, un francés, ¿cierto?, fenomenólogo, y justamente una de lo que plantea él es que para poder mirar un fenómeno, un objeto, desde los sujetos, el sujeto tiene que ser capaz de meterse a ese objeto o de ese fenómeno para poder interpretarlo, pero no solamente de una línea, sino que de varios lugares. O sea, tener la vivencia personal. Son verdades. Claro. Ya estamos acostumbrados a hablar de la verdad. No, es que yo soy el que tengo la verdad. No, es que yo soy de derecha y yo soy de izquierda y chuta, y si hay uno de un lado y otro de otro lado, ¿para qué nos vamos a sentar a conversar si no nos vamos a poner de acuerdo si ya nos colocamos el telo de ser de un lado u otro? Pero cuando tú te sacas esa manta y te colocas a conversar con el otro, escuchas. ¿Ya? Y esto obviamente yo lo saco de muchos autores, por ejemplo Maturana, que hace muchos años viene hablando de esto y hoy día recién lo están escuchando. De la política, de la empresa, y es porque justamente él dice, la forma es la colaboración, la forma no es la competencia como nos han enseñado desde la básica siempre competir. Bueno, El que llega primero es el que gana, pero no pueden llegar los dos juntos. No está permitido eso, porque el mundo nos ha enseñado de esa forma. bueno, el colaboracionismo, el cooperativismo, hoy día, sobre todo en tiempos de crisis, debiera ser una de las alternativas para darle mayor velocidad al desarrollo, pero las políticas públicas no apuntan, por ejemplo, a fortalecer el cooperativismo. Poco apuntan. Claro, bueno, hay políticas públicas, uno debe reconocer, por lo menos existe la estructura. Y yo digo, generalmente el problema de la política pública es de que la política pública se genera, ¿cierto? Se realiza ¿cómo se genera? Yo lo voy a colocar en pasos bien cortitos. Se genera un discurso político, ¿cierto?, desde la presidencia, y la presidenta dice vamos a mejorar las condiciones de la empresa, por ejemplo, en el tema cooperativo, vamos a hacer ya. Se genera la institucionalidad, pero muchas veces llega hasta la institucionalidad. Y la bajada a quienes tiene que llegar, llega, pero llega poco. ¿Por qué? Porque yo creo que hay un tema comunicacional. Yo he trabajado en el gobierno, ¿cierto?, en distintos gobiernos, digamos, y he asesorado igual a otras instituciones, pero una de las cosas, de los principales problemas en términos de la bajada de la política pública es el tema de la comunicación. O sea, muchas veces la llegada de la política pública no llega a quienes tiene que llegar, porque justamente hay intermediarios políticos que canalizan esa información hacia los que ellos quieren solamente. No todos. Parcializa los beneficios, o como se dice tradicionalmente, llevan agua por su molino. Correcto. Y eso es uno de los principales problemas, porque al final la política pública, hay una institucionalidad. Hoy en día el Ministerio de Economía tiene una institucionalidad de cooperativa en Chile, pero la bajada no está. Está el curso que está dando, está la forma. Ya se han tomado modelos, ¿cierto? Desde mi punto de vista, lo que se ha hecho en términos específicamente de la cooperativa, para no salirnos del tema, ¿cierto?, es de que se han tomado modelos europeos y se han instalado en Chile sin haber visto primero la realidad. Yo creo que hay políticas públicas que no siempre deben venir del centro. Las políticas públicas también deben aprender a ser desde dentro, desde los lugares donde se generan. ¿Por qué? No le voy a preguntar. Si voy a hacer políticas públicas relacionadas con cooperativa, voy a preguntarle a las personas que tienen cooperativa, a los gremios. Ya, los gremios son tremendamente importantes en este caso. ¿Cómo fortalecemos? O sea, la retroalimentación tiene que venir de la vivencia práctica más que de la teoría. Correcto. Yo, por ejemplo, y voy a colocar otra política pública, otros problemas que existen en otras políticas públicas, y a lo mejor el tema, por ejemplo, de educación. ¿Por qué no colocan a profesores por qué no le preguntan a los profesores, que son los que están en el aula, cuando hacen una política pública en términos de educación? Son los que tienen que hacer, ¿ya? Y yo lo veo en el Colegio de Contadores, porque participé en el Colegio de Contadores activamente, fui presidente del comité de estudio en Osorno, y una de las críticas que siempre hacía yo, habiendo trabajado en una institución pública que tenía que ver con los impuestos, era de que cuando hacían las reformas tributarias nunca tomaban en cuenta la condición o cuál era el planteamiento que tenía el Colegio de Contadores. Exacto. Lo escuchaban, sí, lo invitaban, le daban café, iban a un lugar y después salían con la reforma tributaria En una carpeta
que se las entregaban para aplicarlas sin preguntarles si era factible de aplicar o no. Y después no podían aplicarlo. Pasó con el FUT en el año 2014. Ocurrió hace poco con el tema de la devolución del 10% o de este bono de 500.000 pesos que se sacaba de acuerdo a la rentabilidad. Se colapsó la página de impuestos internos porque nadie se le ocurrió preguntarle a los contadores si necesitaban una plataforma paralela para no colapsar y terminar con la recopilación de impuestos que hacen mensualmente, cada los días que se paga el IVA, por ejemplo. Eso, por eso te digo, o sea, y ni siquiera tiene que ver con un gobierno. Algunos dicen, no, pero es que tú criticas al gobierno. Yo creo que uno tiene que estar superado de criticar ni siquiera a personas, sino que tienen que ver con estructuras, con formas de cómo se ha ido haciendo esto desde hace muchos años. O sea, la realidad de las personas se habla en el discurso de la importancia de las personas que tienen que estar en el centro, en un discurso incluso algunos, un discurso más humanista, el hombre en el centro del lugar, y tampoco estoy de acuerdo en eso, pero sin embargo, después en el momento de generar esa política pública justamente es que no le preguntan. O sea, hay muchos intermediarios para preguntarle, entonces yo creo que no hay ninguna excusa para no preguntarle a los que sienten, a los que hacen las cosas. O sea, tenemos la institucionalidad desde la proximidad de las municipalidades, por ejemplo, en términos de los concejales y los mismos alcaldes, la proximidad que tienen ellos es tremenda. Y ellos son los recogedores de esa política. Obviamente la otra cargos. Yo creo que algunos hablan de que se deben generar más cargos, de que se deben generar nuevas comunas para la descentralización. Yo creo que más burocracia no sirve. Yo creo, desde mi punto de vista y el análisis que he hecho desde la región de los ríos, que estoy ahí trabajando en algunas cosas, se instaló y la Unión dijo que iba a tener una institucionalidad y que iba a ser provincial y la capital. ¿Y qué pasó? Hubieron más funcionarios públicos en un lugar donde siguen habiendo las mismas empresas, siguen habiendo todo, no han cambiado casi nada. O sea, se engordó la maquinaria estatal, pero no hubo mayores soluciones ni avances. Hubo crecimiento. Yo siempre, con un conocido del semanario local y con un conocido de allá, ¿cierto? Con un conocido ex intendente que pasó por acá, ¿cierto? Yo siempre he tenido esa visión, que él decía que cuando hacía su discurso, decía es que nuestra región ha crecido, va a ser la región modelo y todo eso, ¿cierto? Yo le decía, está bien, porque obviamente uno está entusiasmado y uno no le puede bajar el ánimo a las personas que están dentro de un... Pero yo le decía, ha crecido, pero no se ha desarrollado. ¿Usted se refiere al ilustre Pichirropuyano? ¿Cómo? ¿Al de Pichirrupuyi? A él se refiere. Bueno, yo le decía que sí, ha crecido. Porque un saludo a Evo Montesino, de todas maneras, ex intendente de la región de Los Ríos. Correcto, pero por eso te digo, porque la política pública siempre está enfocada en el materialismo, más que en la otra parte, o sea, en el crecimiento, porque siguió la lógica de crecimiento y no una lógica de desarrollo, que también es cuestionable desde el punto de vista de cuáles son las instituciones que la patrocinan, que son el Banco Mundial, el PNUD, ¿cierto? Y el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo creo que escarbando un poquito más nos vamos a encontrar que uno de los grandes problemas es esta capacidad que tenemos los chilenos de ser arribistas, de creernos un poquito más, porque tuvimos una tremenda facilidad, por ejemplo, para entrar a la OCDE, pero no tenemos las facilidades para cambiar los estándares en los cuales se aplican las políticas públicas para mantenernos vigentes dentro de la OCDE. Claro, mira, bueno, ahí tengo un discurso mucho más amplio que eso. Yo creo que el tema de estar en un país, de avanzar hacia un país desarrollado, desde mi punto de vista, no sé muchos de los países desarrollados, si nosotros miramos cuáles son los países que existen desarrollados desde el punto de vista de los indicadores del Producto Interno Bruto, que es como hoy en día se mide, ¿cierto? Esos países desarrollados son los que más contaminan, son los países que tienen más inmigración y que tienen más discriminación. Entonces, cuando se habla de esos países desarrollados, solamente se habla de la cantidad de dinero que generan en el país y fuera del país, porque es el Producto Interno Bruto. Hoy en día eso está cambiando un poco después de que le dieron el premio Nobel de Economía a Amartya Sen. Ya fue bien cuático, como se dice, ¿cierto? Hoy en día,
en el mismo siglo en que le dieron el premio Nobel a Milton Friedman, que él hablaba de que los accionistas eran lo más importante dentro de la empresa o dentro de cualquier organización, es decir, los dueños de la empresa eran lo más importante, nada más que eso. Después de decir esa barbaridad, a este señor le dieron el premio Nobel, y después le dieron el premio Nobel en el mismo siglo a Amartya Sen, que él hablaba de la de bienestar. Él fue el que comenzó a hablar del índice de desarrollo humano, fue el que colocó el índice de desarrollo humano, que decía, está bien crecer, ¿cierto? Pero está bien que las personas están bien, las personas tienen amistades, las personas tienen sus familiares vivos, las personas conversan, las personas celebran su cumpleaños, tienen posibilidad de hacer cosas que están por el lado también nuevamente de la inmaterialidad. Yo creo que la inmaterialidad, esta pandemia, aprovechando la contingencia, va a ser uno de los temas más relevantes que se van a estudiar y que se van a integrar a todos los aspectos de cuando se hable de mejores condiciones de los países. Pero yo, como digo, no creo que sea para mí nunca ha sido, desde el análisis que he hecho un poco más profundo, de estar en la OCDE, de ser uno de los mejores países del mundo. Para mí no es eso. Para mí no debiera ser el motivo de nuestras políticas públicas mantenernos vigentes entre los primeros 5, 10 o 15 de la OCDE y considerarlo un beneficio, cuando la verdad es que nuestras políticas sociales o pensar en el ser humano como el centro de nuestra sociedad está bastante dejado de lado. Más que el ser humano, yo creo que el tema, nuevamente cito a Morán, ¿cierto? Él dice que hay que pasar de una cultura humanista, donde el hombre es el centro del universo, a una cultura ética. La cultura ética lo que dice es el entorno, reconocer que el entorno es mucho más amplio. Las plantas, los lugares donde uno conoce, ¿cierto?, el ambiente, y todo eso constituye la armonía de la vida. Y eso es mucho más amplio, por lo tanto eso es lo ético. Yo cito a otro autor que es Enrique Dussel. Algunos lo critican harto porque apoya a algunos, y también uno no le puede creer a todo a un autor. Yo busco algunas partes también, utilizo eso. Pero es una de las cosas que él dice, por ejemplo, y que creo que le encuentro mucha coherencia, de cómo define él la ética. Enrique Dussel define la ética como la forma de subsistencia que tienen las personas. Cuando tú entiendes que la ética es la subsistencia, es decir, todo lo que tú haces va a tener una consecuencia en otras cosas, por lo tanto, si yo voy, entre comillas, por ese lado del bien, ¿cierto?, es porque yo voy a tener una consecuencia de la misma. Nosotros nos alejamos del mal porque obviamente estamos buscando nuevas formas de hacer las cosas. Por lo tanto, cuando tú tienes la conciencia de que la ética es parte de la subsistencia, es decir, preservar la vida. Si yo actúo de esa forma, preservo la vida y hago que mi hijo, de que mi esposa, toda la familia va a sobrevivir, la nueva generación que va a venir. Obviamente que te cambia completamente la percepción. Es un cambio de paradigma totalmente. Política con ética. Sí, creo que sí existe. O sea, el inicial de la política era con ética. De las entidades financieras inicialmente también. De la República. La República también. O sea, inicialmente era perfeccionar la sociedad, no malinterpretar. Yo creo que en parte las ideologías fueron polarizando el mundo y generando hoy día esquemas que no tienen cabida hoy día. Yo creo, no sé, yo no conozco, a diferencia suya, la realidad extranjera o lo que se vive o piensa en otros países, sino lo que se vive acá. Acá todavía vivimos separados en izquierda y en derecha, cuando ya no hay muro de Berlín, ya no hay Guerra Fría, ya no existe ese tipo de polo. Claro. Bueno, ahí hay dos autores, que está Zizek, ya que es un ucraniano, entiendo que es, y está Byung-Chul Han, que Byung-Chul Han es un autor surcoreano y vive en Alemania, y él es un filósofo que está hablando sobre estos temas. ¿Por qué nombro los dos? Porque son los dos que están hoy en día en boga a nivel mundial, y que están como pensando el mundo de que si se sigue el capitalismo, se cierra el capitalismo, viene otra forma de economía y qué sé yo. Y justamente ellos analizan el tema de la democracia y la colocan como uno de los temas más complejos que han habido para poder subsistir. Luego, porque justamente ha sido lo que ha separado y lo que ha mezquinado, ha sido mezquino
lo que las personas realmente quieren. Por otro lado, Amartya Sen dice que lo único que salva a las formas de interacciones entre las personas, por ejemplo, es justamente de que existe la democracia. Ya, ahora, creo que hay un poco de sí de todos. Por eso te digo, Bueno, lo que pasa es que lo absoluto no se puede seguir construyendo cuando hoy día el discurso debiera ser internacionalista, relativo en algunos conceptos o en algunos esquemas, si se plantea que lo que se requiere es alcanzar efectivamente el bien común colectivo, más que individual. correcto. Ya, y eso nos acerca un poco hacia la izquierda, con rasgos de derecha, ¿no? Nos pone así como una especie de medio Joaquín Lavín, medio socialdemócrata. Pero ahora la derecha, hay algunos partidos de la derecha que dicen ser sociales. Claro. Y le encuentro razón, o sea, yo de verdad cuando hago ese análisis, yo y creo que sí, porque obviamente interesan las personas, pero en eso yo creo que hoy día no existe una ideología política que sea como, obviamente la preponderante, ¿cierto? Las anacrónicas de los 60. Claro, yo creo que sacándose la camiseta y colocando como se llama la lluvia de ideas, y diciendo, mira, esto, y colocando 3 o 4 personas diciendo frente a un mismo fenómeno, por ejemplo, la sociedad, oye, ¿cómo quieres tú que sea, por ejemplo, que se dicte una política pública relacionada con educación? Que creo que es una de las más complejas que debe existir. Entonces, ¿cómo ve la educación un niño? Me interesa cómo lo ve el niño, me interesa cómo lo ve el padre, me interesa cómo lo ve el dueño del colegio, que es pagado, me interesa cómo lo ve el que está subvencionado, cómo lo ve el político. A eso es lo que me refiero, la multidisciplina. Ya, Eugen Morán dice que nuestro mundo está casado por el tema de él le llama, ¿cómo le llama? La segmentación de los saberes. Pero es que voy y porque yo soy el que tiene el poder, yo voy a nombrar una política pública porque yo tengo el poder y lo puedo hacer, obviamente. Tengo todos los argumentos, pero son míos. Claro. Y lo que yo digo es que existen verdades, no existe una verdad, existen varias verdades. Y el conjunto de verdades pueden hacer una gran verdad. Pero si yo no escucho al otro, obviamente, y yo no puedo estar de acuerdo con todo. Nadie puede estar de acuerdo con todo. Pero teniendo esa premisa, ya de que sacarse la chaqueta del que yo voy con la chaqueta puesta con una ideología, yo creo que es lo que se debe ir perdiendo. Y hay pocos que están dispuestos a hacerlo. No, es que yo no me siento con eso porque lo que pasa es que todavía nosotros andamos a palo y a piedra manifestando nuestras diferencias. Entonces, mientras nosotros no aprendamos a dialogar, no podamos a sentarnos a conversar sin usar la descalificación, es poco lo que podemos hacer. Hay un problema de la sociedad en su conjunto, de tomar posiciones que vayan fomentando diálogo, conversación, intercambio de ideas y construcción, no descalificación. Yo creo que por ejemplo, una de las cosas que y tomo de Maturana, por ejemplo, lo que dice él, muy cierto con respecto a el respeto reemplaza la tolerancia. La tolerancia siempre tiene una condición. Yo te tolero, pero estoy superior a ti. O yo te tolero, pero soy inferior a ti. Pero siempre tiene esa condición. En cambio, el respeto no tiene una condición. Yo te respeto o te respeto, simplemente. Claro. Yo respeto, por ejemplo, el tema de las mujeres, el tema de género, esto va con tema de género, el tema de pueblo originario, el tema de política, todo. Si yo coloco por intermedio el respeto por sobre cualquier otro valor, cambia todo esto. Porque claro, yo te voy a respetar, aunque estés haciendo algo que no va a ser conveniente para mí o no va a ser conveniente para mi subsistencia desde el punto de vista ético. Empatía con el prójimo. Claro, pero menos que empatía, porque la empatía es colocarse en el lugar del otro. Yo no me puedo colocar siempre en el lugar del otro. La empatía es más o menos como la tolerancia. Yo te voy a colocar un ejemplo de por qué no creo no es que no crea, sino que para mí la tolerancia también es un valor, pero creo que el respeto es mucho más amplio. Y voy a colocar un ejemplo. Yo voy con mi jefe y le digo, oye, y le digo siempre que tal vez uno le puede decir que sí, ¿cierto? Porque si no le digo que sí, no me va a pagar. Por lo tanto, yo estoy en el lado de la inferioridad.
O puedo estar de la superioridad. Voy y veo a una persona en la calle, siempre coloco este ejemplo de... Voy en la calle y hay una persona pidiendo dinero, y esa persona pidiendo dinero no voy y la pateo. Aunque no le dé plata, ¿cierto? Paso por el lado y me hago un lado, tal vez. O le doy dinero, lo que sea. Pero la tolero, porque está ahí. Pero yo me siento superior a eso. ¿Te fijas? Entonces siempre esas condiciones son las que, desde mi punto de vista y desde del argumento que dice Humberto Maturana, es que justamente cuando tú no colocas condiciones en el momento en que quieres escuchar al otro, obviamente que va a cambiar inmediatamente el tema, porque te va a abrir nuevas perspectivas. Y él dice una de las cosas importantes que resalta es que no generarse expectativas. Para no crear frustraciones. Justamente. O va a quedar muy alto o va a quedar muy bajo lo que voy a ir a hacer. No, cuando yo no voy con expectativas es porque yo estoy dispuesto a escuchar. Claro. Porque yo digo, no, es que, y eso es lo que pasa hoy día, eso pasa en la política, dice, mira, sabes, voy a ir a discutir un proyecto de ley y lo voy a discutir, pero no me voy a salir de lo que estoy haciendo. O sea, ¿para qué vas a discutir si no te vas a salir? Claro. Entonces, el diálogo de sordo hace perder mucho tiempo y mucha plata. Nuestro país ha perdido mucha plata por eso mismo, yo creo, por esas discusiones etéreas y eternas que están haciendo. Yo me he dedicado últimamente a revisar, por ejemplo, las discusiones que existen en los consejos municipales de la región de Los Ríos, particularmente. Y la verdad que el nivel es lamentable. Lamentable. Sí. Están discutiendo todo el rato porque le colocaron luz o no le colocaron luz, o porque la calle está arreglada o no, pero no miran desde arriba, Claro. están mirando muy desde abajo. Ya, y no tiene que ver con ser peyorativo de mirar desde abajo, pero no existe una bueno, en estrategia se llama el tema de la visión, una visión de ir más allá, porque no tienen esa mirada. Están No preocupados todos. del cosismo más que de tener una No visión. todos, hay otras gentes que sí están... A ver, yo lo planteo del momento de que no generalizamos nunca en general, pero la clase política en un gran porcentaje tiene esa visión limitada en tiempo y en espacio de acuerdo a su periodo electoral. Nada que pueda sobrepasar los 5 años más, un año más de mi candidatura, exceda mi candidatura, sino dentro de mi rango de tiempo específico. Yo creo que ahí hay un problema porque es muy fácil entrar a la política. Es demasiado. No hay o sea, Debiera ser una carrera. Un chico que está saliendo de la universidad y quiero probarlo porque realmente quiero contratarlo, tengo que pasarlo por entrevista, tengo que pasarlo por pruebas, tengo que pasarlo por un montón de cosas, ¿cierto? Para poder probar su expertise que realmente va a aportar en la empresa. En cambio, en el ámbito político, Ni examen psicológico. Tengo que tener hartos amigos, tengo que tener tal vez un capital. Claro. Y eso es aberrante para los jóvenes que están saliendo hoy día. Claro. Yo veo jóvenes brillantes que están sin trabajo. Y esa cuestión sí que me da lata. Y Gente que sí tiene trabajo, está en la política y no aporta mucho o nada. No todos. Y se resiente el mundo intelectual finalmente y el mundo académico porque son los menos consultados para la implementación de políticas públicas. Claro. Y yo te quiero... Tiene que haber equilibrio. O sea, no digo que todos lo tienen que decir los técnicos, sino que tienen que haber equilibrio. Pero claro. Pero eso equilibrio muchas veces no... Lo poníamos en el caso de la medicina. A Cuba le va bien con su medicina porque no teniendo todos los remedios le aplica el nanay. Y el nanay con dosis de remedio también mejora la calidad de la medicina. Porque aprecian la parte justamente de la felicidad de las personas. Así es. Guido, yo te doy las gracias por estar contigo. Te voy a pedir dos cosas. Lo primero es que ya agendamos el tema del respeto. Yo quiero que tú tengas esta tribuna de forma permanente y esta tribuna sea con la posibilidad de debatir y no siempre necesariamente tener que llevarme la mail para no perder un espacio que hoy día cuesta conseguir dentro de los medios. Yo quiero que una persona con su capacidad y su conocimiento y su experticia pueda permanentemente aportar a la sociedad. Si antes lo hacía con columnas, hoy día la invitación está en esta columna virtual. Lo segundo, cuéntenos un poco del libro que se viene, que es Chile de hoy, Chile de mañana.
Bueno, ese es el último libro que ya está listo, digamos. Se llama El Chile de hoy y del mañana. Ese libro lo terminamos de escribir en el mes de marzo, lo alargamos después un poco por un tema de justamente con la contingencia, para poder colocar temas de contingencia. Ahora en ese libro a mí me toca, somos 6 autores, y a mí me toca escribir capítulos sobre la economía de extractivismo que ha vivido nuestro país desde hace mucho tiempo. Y particularmente también siempre cuando he escrito, lo poco que escribo, ¿cierto? Lo he hecho con un sentido de igual tener una alternativa, o sea, no solamente hacer una crítica a los sistemas. Yo creo que justamente para eso un poco te entregan algunas herramientas, algunas cosas que uno va conociendo. Y en eso ahí justamente planteo las nuevas formas y la nueva modelo. Yo creo en un nuevo modelo económico particularmente que es necesario, que se está pidiendo y que no es que lo pida la gente, sino que se autopide, ya porque justamente los colapsos que han habido en este último tiempo han sido relacionados básicamente con los sistemas económicos. O sea, yo quiero insistir en un tema: un nuevo modelo económico o el perfeccionamiento y el mejoramiento del modelo económico que existe, porque el nuevo modelo... Yo creo que más que yo no creo en el perfeccionamismo, Ya, ¿cierto? sí. En la perfección y lo que es perfectible. No creo tampoco en que hay que quemar todo y volver de las brasas que salga una nueva águila, sino que tengo que cambiar el enfoque. Ya. El enfoque. Pero por eso usamos el todo el concepto de nuevo modelo porque es más entendible y digerible. Por ejemplo, en el tema de extractivismo que yo trato ahí en el libro particularmente, un libro que va a salir en todo Chile y qué sé yo, va a ser, ojalá que sea vendido de todos lados, ¿cierto? Pero lo importante es que lo que trato ahí es que la nueva forma de poder hacer la nueva economía, la nueva forma, lo que va a tener que incluir innegablemente 3 aspectos de la forma de cómo viven las personas, de la sociología. Tiene que ver con un aspecto de considerar la complejidad, lo que le estaba diciendo de Morán, es decir, de que muchos pueden tomar decisiones frente a un fenómeno. Segundo, de que reconocer de que la teoría de caos está siendo probada con los emprendedores hoy en día, por ejemplo, teoría de caos, orden, caótica, zona caótica, caórdica, así se le denomina. ¿Y qué está diciendo, cierto? De que la teoría de caos, de que para que pueda ser un nuevo orden, no lo hablo, cierto, como la nueva organización que se conspira, sino que para que nazca una nueva forma de conocer para qué soy bueno, tiene que haber un caos. Y lo que pasa con los emprendedores, yo no sabía que era bueno para hacer algo, para vender cosas dulces, por ejemplo, las damas que están haciendo, que yo aplaudo mucho, que hay mucha gente que ha salido con esos emprendimientos, pero tuvieron que vivir ese shock para poder hacerlo. Claro. Sin caos no era posible el cambio. Sin caerse, nadie puede aprender a levantarse. Segundo, entonces, primero la teoría de la complejidad, segunda teoría de caos, que está siendo probada con el tema de lo que está pasando, ¿cierto? Y tercero, el reconocimiento de que los sistemas biológicos sí siempre se han configurado en comparación con la economía. Y ahí cito a Maturana nuevamente. Maturana está hablando de los años 70, viene escribiendo Maturana de la colaboración y de la autopoiesis, ya que es una teoría de que ¿cierto? El ser humano o los seres biológicos, ¿cierto? La biología se auto-regula, se auto-ordena cuando existe un caos. Y eso tiene que ver con la colaboración. Entonces creo que esos 3 temas van a tener que estar dentro de la nuevo modelo económico. Hoy día la razón es las empresas B, las empresas cooperativas, la economía naranja, la economía azul, le han puesto de todos los colores a la economía blanca, ¿cierto? Está el fintech, que son las empresas financieras, éticas, están los bancos éticos, y todas esas instituciones creo que van a poder ir cambiando la forma de cómo están haciendo la economía. Las certificaciones. Hoy día es importante en base a la competencia. Me recuerdo del Fondo Esperanza, por ejemplo, que está dando un buen trabajo y que es un buen ejemplo de lo que usted está hablando, de una banca ética. Y yo te doy muchas gracias, se nos está terminando el tiempo. Tú sabes que esto es Zoom gratuito, así que a los 40 minutos se corta, a los 45 minutos se corta, así que nos vamos a despedir. Te doy gracias por la posibilidad de compartir con nosotros esta instancia
de conversar sobre estos temas, queda abierta la posibilidad para que usted y el mundo académico siga integrándose y podamos debatir o conversar o analizar o plantear puntos de vista que sean sumativos a las complejidades del día a día. Gracias, Guido, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Complementario yo le diría, más que sumativo. Perfecto. Para la horizontalidad. Un abrazo a la distancia, Guido, y estamos en contacto nuevamente. Ahí estamos, las columnas las estoy enviando todavía. Sí, por favor, necesitamos las columnas siempre. Guido Asensio, académico, consultor, asesor, una persona ligada a las universidades, con varios cursos en el extranjero, ha conocido distintas realidades, hoy día se levanta como una alternativa que está construyendo opinión o tratando por lo menos de mantener visible una columna vertebral o una ruta por la cual quienes quieran adscribirse pueden transitar, no sin antes discutir, analizar y evaluar. Guido Asensio, le doy las gracias también y esperamos encontrarnos con usted en un próximo capítulo de Contingencia para conversar otros temas con otros invitados. Hasta pronto. Semanario Local presentó Contingencias, un debate local con mirada nacional, con la conducción de Claudio Ojeda, una producción independiente de Semanario Local.